Gracias, Señor, en esta noche por tener la oportunidad de abrir la Escritura para ser ministrados, Padre, por tu palabra. Señor, te honramos, Señor bendito, en nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 17. Lucas 17, capítulo 17, 11. Lucas 17, 11. No sé si te lo tiene, pero yo lo tiene. Ya lo tiene. Mario está después de Marcos. ¿Ya lo tiene? Sí, dice que ya lo tiene. Sí. ¿Ya lo tiene? Ok. Listo. ¿Ya lo tienes? Yo también ya. Eh, Sí, ¿quién, pastor, ya lo tengo. quién habló? Daisy. ¿Quién más? Irene, pastor. Ah, buenas noches. No Buenas veo, noches. no veo bien. Bien, ok, dice aquí, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Es una narración corta, pero tiene cosas muy significativas. Dice la Biblia que Jesús iba entre Samaria y Galilea, es decir, iba o venía. Yola. Pastor, no sé, Rosita, perdón, pero no sé. ¿no? ¿Está bien? Pues a ver si latino, pastor. Yo creo que venía. Okay. Dice la Biblia que iba Jesús a Jerusalén, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entonces, el Señor venía desde Galilea hacia Jerusalén y tuvo que pasar por Samaria. Y si entrar a una aldea, necesariamente tuvo que haber sido en Samaria, porque estaba a la distancia, a la mitad de distancia entre Galilea y Jerusalén, se encuentra Samaria. Entonces, entre Galilea, que es la parte más alta, y Jerusalén, que es la parte central, a la mitad se encuentra Samaria. Dice que entonces entraron en una aldea y salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Como dice la Biblia, en Levítico 14 habla acerca de la orden de qué tiene que hacer la gente cuando tiene lepra. Y entre las cosas que menciona ahí es que la gente tenía que vivir necesariamente en leprosarios, alejados de la comunidad. Y además, cuando eran sanados, es como ya se sentían sanados, porque si algunos se llegaban a sanar, tendrían que acudir al sacerdote para que el sacerdote los revisara y los declarara sanos. Pero hasta que ellos se dieran cuenta que estaban ya sanos. Entonces, estas personas que estaban aquí, dice la Biblia que fueron 10 personas que fueron a buscar a Jesucristo, pero que salieron de Samaria. En Samaria no había sinagogas porque es un territorio que era hostil, un territorio que era de los sirios con mezcla de judíos y era completamente odiados por los judíos. Y en esa parte no había sinagoga y por lo tanto tampoco había sacerdotes. Entonces dice aquí que iba Jesús de Jerusalén a Jerusalén y que cuando venía de Galilea a Jerusalén pasaron por Samaria y se quedaron en un lugar ahí. Y tal vez, y solo tal vez, la gente que estaba ahí ya sabía que Jesús venía y la fama de Jesús pues había abarcado muchos lugares, de tal suerte que había 10 personas que lo estaban esperando de lejos. No podían acercarse mucho porque eso era muy penado, les podía costar la vida a través de matarlos a pedradas.
así que tenían que meterse alejados, y además dice que eran 10. Es decir, tampoco se podían juntar muchos, tenía que irse a lo mejor 1 o 2, pero 10, de plano se confabularon los 10 para buscar a Jesucristo y tratar de verlo, aunque sea a distancia. Ellos no entraron a la aldea, sino que esperaron que él saliera de la aldea. Y dice también que cuando vieron que Jesús salía de la aldea, entonces dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Qué interesante, porque Jesús no hizo una grande oración, ni hizo una gran enseñanza, simplemente una indicación. Pero lo que llama la atención es la actitud que tuvieron los leprosos, porque ellos se tomaron la valentía de acercarse, salir del leprosario. Ay, me apagan el disco. Perdón. O sea, así que salieron ellos del leprosario y se acercaron a la aldea, y aunque no entraron a la casa donde estaba Jesús, donde estaba morando, sí estuvieron esperando afuera a que él saliera. Y cuando salió, le dijeron: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. El día de hoy, no sé si hoy, creo que fue ayer, estaba hablando con una persona que tuvo una experiencia muy tremenda con una persona que estaba enferma. Y cuando la persona se enfermó, su esposa se enfermó, él decía, o la gente de la iglesia decía: yo declaro que es sano en el nombre de Jesús, yo declaro que es esto, y la gente pues como que vocifera y dice: yo declaro que es sano, porque lo que yo declaro es, y entonces como que somos muy dados a ser a lo mejor un poquito gritones, a lo mejor un poquito tratado no sé quién les enseñó que lo que tú declaras lo recibes. O sea, es una idea un poco vaga, porque no es tan así como la gente lo piensa. Lo que declaras lo recibes. Entonces yo voy a decir que estoy guapo, yo declaro que soy guapo. Ah, entonces ya, soy guapo, ¿verdad que sí, Mario? ¿No, Mario? ¿No es guapo, Mario? Oh, qué bueno. Qué dificultad contigo. Es muy exigente el hombre, ¿no es cierto? Pues no porque diga que soy guapo, lo soy. Ah, es que yo soy muy inteligente. No porque lo diga que soy, ya lo soy. O sea, no porque declare yo algo o sea, eso es un absurdo. No podemos declarar cosas con tanta ligereza, y lamentablemente, aunque en su iglesia estuvieron orando por su esposa, y la gente declaraba y profecías de que va a salir, y que yo digo que va a salir, y una barbaridad de gente orando, finalmente la esposa murió. Entonces yo hablaba con él, hablamos de otra persona más que tiene también un problema fuerte con su familiar, y entonces le decía: bueno, es que tú ya tienes una experiencia muy fuerte con Ruth acerca de lo que le pasó a ella. Digo: sí, pero hay un detalle, yo no estoy declarando que ella es sana, no estoy declarando algo que no es, porque ella seguía enferma. Lo único que me queda a mí es suplicarle a Dios su ayuda. No puedo exigir nada. No puedo sino pedir perdón por mis pecados, por los pecados de mi familia, y suplicarle con todo mi corazón que tenga misericordia, que nos perdone de pecados y que la sane. No puedo exigir nada, porque Él es Dios, Él es soberano, pero mi actitud sí debe ser de súplica, no de declarar que ya es sano. Eso no es lo correcto. Entonces, la gente tiende a veces a decir cosas que son una fórmula, suena como fórmula religiosa, pero no tiene fundamento. Tenemos que ubicarnos en base a lo que la Biblia menciona. Y aquí vemos que hubo unas personas que, aunque no eran judíos, pero que sabían, porque era una mezcla entre judíos y sirios, sabían parte de la palabra porque la conocían. Cuando vieron a Jesucristo, le dijeron: maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban suplicando: Señor, ten misericordia. Ni siquiera le dijeron ellos: Señor, somos leprosos. Es que era notorio. Jesucristo los vio, la gente que los vio sabían dar, pero desde una entrada
que eran leprosos. Se veían las ropas de cierta forma, se veía la piel pues con partes caídas, se veían los huesos a veces, en fin, una persona leprosa es grotesca, se ve terrible. Y no ocultaron lo que eran, pero sí se mantuvieron a distancia y suplicaban a distancia y lo hacían con gran voz, pero como no se podían acercar, había que gritar, así que estaban 10 gritando con todo su pulmón: Jesús, ten misericordia de nosotros, Maestro, ten misericordia de nosotros. Estaban desesperados suplicando algo. Seguramente se pusieron de acuerdo los 10. Bueno, es que si no vamos hoy, porque Jesús está pasando por aquí, ¿cuándo? ¿Cuándo volverá a pasar y cuándo tenemos la oportunidad de verlo, de hablar, de acercarnos un poco? Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Así que no perdieron la oportunidad, como muchos en la Biblia podemos observar también que hubo varios ejemplos de personas que no perdieron la oportunidad y lo buscaron. No, pues aquí buscaron porque esta es la oportunidad, o es ahora o nunca. Y estos 10 leprosos se acercaron a Jesucristo gritando con todo su corazón: ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros. Y entonces, pues el Señor Jesucristo dijo: vayan, y se vayan y preséntense con los sacerdotes, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa es la orden que aparece en Levítico 14, que tienen que ir, después de que se declararan sanos, había que ir con el sacerdote, y es el que iba, después de revisarlos, procesudamente dirían si estaban sanos o no, si tienen que regresarse a recluir otro tiempo más, o ya estaban declarados sanos, por lo cual ya podían integrarse a la sociedad. Entonces, estos hombres, pues les dice el Señor Jesucristo: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Sin embargo, aquí hay una palabra que me llama la atención, porque habla de misericordia de nosotros, se ten misericordia de nosotros. Y entonces la pregunta sería: ¿qué cosa es la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Qué tenemos como la misericordia? Pues bueno, la misericordia es un acto compasivo que se le da a una persona más allá de sus méritos. Es decir, es darle algo, una ayuda de alguien que no lo merece o que no lo tiene, no tiene recursos para hacer las cosas. Es una facultad de Dios de expiar pecados. La gente en la Biblia entendía que la gente que estaba enferma era producto de su pecado. Ellos no dijeron que no eran pecadores, no se estaban excusando como mucha gente que dicen: es que tú eres pecador. No, yo no, o por lo menos no tanto como Mucho Orejas o como el Chapo Guzmán. O sea, no se equiparan con otra gente diciendo: yo no soy tan pecador. Pero ellos no se estaban excusando, sino estaban diciendo: ten misericordia de nosotros, porque el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Y tener compasión significa que hicieran algo más allá de sus méritos, porque ¿qué mérito tienes tú para pedirle a Dios y que te escuche y te perdone? ¿Quién eres tú para hablar con Dios y decir: Señor, perdóname y perdóname? ¿Quién eres tú? Pues no eres nadie. Solamente su misericordia, cuando te toca el brazo, te toca la cabeza y te reconoce como su hijo, y entonces eres favorecido por él, es que puedes tener sanidad y te puedes tener su benevolencia. Pero depende de Dios, no de ti. No es una justificación tuya, es que yo me he portado bien, yo he hecho las cosas así. No hay forma. Ninguno de nosotros podemos decir que somos libres de pecado o que merecemos tener misericordia, porque tampoco la merecemos. Solamente Dios es el que puede dar misericordia o tener misericordia por alguien. Está en su propia voluntad. Él sabe a quién sí y a quién no le da su toque de sanidad. Y dice que ellos estaban gritando: Señor, Maestro, ten misericordia. Es decir, perdona nuestros pecados. Reconocemos que somos pecadores, no nos estamos justificando, pero te pedimos que nos perdones. ¿Por qué? Porque ellos sabían que una vez que Dios perdonara sus pecados, cualquiera que fuere, la sanidad llegaría rápidamente. Porque la bendición de Dios es la que enriquece, la bendición de Dios es la que sana, la bendición de Dios es la que hace que todo lo que aparece en Levítico 28, no, número 28, aparezca en tu vida. Aparecen las bendiciones a ti, luego. ¿Por qué? Porque Dios promete algo. Pero si tú estás, la gente se justificaba creyendo que cumpliendo con la ley ya estaba sano, pero su corazón estaba con Dios. Entonces no era real lo que estaban haciendo cosas por costumbre, pero Dios ve el corazón de la gente cuando lo hace con todo su corazón, y es entonces cuando Dios escucha. La misericordia es compadecerse de los sufrimientos de la miseria ajena.
Eso es lo que significa, es tener compasión de ellos, decir qué terrible lo que está pasando con la gente. Es un gesto de amabilidad para con la persona que sufre, dándole la asistencia al necesitado, especialmente en el perdón y aún en la reconciliación. Eso es un sentimiento de simpatía, es una actitud de un cristiano que está convencido de que alguien necesita ayuda y tiene un corazón sensible para con Dios. Yo conozco a alguien que es enormemente compasivo, es mi esposa. No hay día que no salga con ella en que no vea que está alguien ayudando a alguien, que viene y le pide ayuda y siempre está haciendo algo por ellos. O le da una palabra, o le da dinero, o hace algo. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hace rato salí con mi esposa al mercado y cuando me fui por el coche ya estaba ayudando a una señora que se le acercó, ya estaba abriendo su bolsa, ya estaba dando algo. Dije, este es el mismo mover de ella todo el tiempo, no importa dónde me encuentre. Y ha estado con ella o sin ella. A veces le dice, ¿sabes qué? Dame mi bolsa, darle dinero a esta persona o a este joven. Siempre tiene una actitud de compasión para con la gente. Esto es una característica típica de alguien que ama a Dios. Tiene compasión por el necesitado. No lo hace con el fin de que la gente lo vea o se lo agradezca, sino porque tiene su corazón dolido por lo que está sufriendo. Le piden al Señor Jesucristo, ten compasión, es decir, mírame en mi dolencia, mírame cómo estamos, mira, ve nuestra condición, mira cómo estoy sufriendo, cómo estamos apartados de la sociedad, no podemos trabajar, no podemos relacionarnos con nadie, no podemos ver a la familia, no podemos trabajar, estamos solamente esperando la muerte. Si tú no nos tocas, si tú no nos ves, si tú no nos ayudas, si tú no haces algo por nosotros, nadie lo va a hacer. No hay forma de que alguien pueda ayudarnos, solamente tú lo puedes hacer. Ten misericordia de nosotros implica ponerse a sus pies y rogar ayuda, bendición. Solamente tú puedes hacer. Deme condición, Señor. Necesito de ti. Esto es lo que estos hombres hicieron. Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Eso es lo que dijeron. No dieron un gran discurso, ni dijeron tantas cosas. 10 hombres con el mismo problema, 10 leprosos afuera de una aldea, buscando a Dios con todos sus pulmones. Y dice la Biblia que Jesús, cuando los vio, tampoco los regañó por sus pecados. Oye, a ver si ya no pecan, a ver si váyanse, pórtense bien. Simplemente les dijo, vayan y preséntese a los sacerdotes. ¿Por qué dijo Dios esto? Porque cuando ellos le dijo que se fueron a presentar a los sacerdotes, la gente iba al sacerdote cuando ya se consideraba sano. O sea, salían del leprosario, se sentían sanos y entonces iban al sacerdote y llevaban una ofrenda. Llevaban por lo regular un cordero, llevaban pan, harina, ofrendas por la limpieza de su lepra que tuvieron. Pero es porque ya estaban sanos. Jesús les dijo, vayan y preséntense con el sacerdote. Es decir, ellos estaban en ese momento, seguían leprosos. Pero Dios le dijo, vayan y preséntense al sacerdote, pero ellos seguían leprosos. Estaba declarándolos sanos antes de que ellos estuvieran sanos. Así que ellos empezaron obedientemente a caminar. Y mientras caminaban, la lepra desapareció de los 10. Es decir, cuando obedecemos al Señor, esas cosas que hemos hecho incorrectas, esos pecados que se han cometido, esas actitudes que no están bien, al caminar, al actuar, al obedecer, se van poco a poco purificando, se empiezan a quitar. Y dice que entonces, mientras ellos iban caminando, fueron limpiados. Ahora, no había en Samaria un templo para que buscaran un sacerdote, así que tenían que acudir hasta Jerusalén. La mitad del camino entre Galilea y Jerusalén estaba Samaria. Entonces de ahí tenían que caminar buenas horas para llegar al sacerdote, para que el sacerdote los declarara sanos. Así que mientras ellos iban caminando, poco a poco la lepra iba desapareciendo de sus cuerpos. Y dice entonces, versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Este hombre que se regresó, ¿habrá obedecido o no obedecido?
porque Dios le dijo que fuera al sacerdote, no que se regresara. ¿Obedeció o no obedeció Mario? ¿Se obedeció? Se le dijo que fuera al sacerdote, pero él se regresó. Al notar la sanidad, o sea, sí obedeció porque iba hacia el sacerdote, pero también quería agradecerle al Señor del milagro que le había hecho. En apariencia no obedeció porque iba a otro lugar diferente. Dijo, vete al sacerdote y él se regresó. Entonces aparentemente no había obedecido. En apariencia nada más. Realmente lo que aquí vamos es que él seguramente, porque no lo indica, después de que vino con Jesucristo y regresó con él, volvió a ir otra vez al sacerdote para que lo declarara sano. Tenía que cumplir con la ley. Aunque no era judío, eran samaritanos, de todos modos tenía que cumplir con la ley judaica. Aquí vemos que este hombre tuvo un acto impresionante. Dice que cuando él se sintió sano, inmediatamente se regresó. Y dice que se postró en tierra y dándole gracias y empezó a hablar con toda su voz, a glorificar a Dios con todo su corazón. Finalmente había sido sanado. ¡Qué increíble! ¿Cómo te sientes tú cuando tienes un problema tan grande y Dios te bendice y escucha tu oración y te sana o te concede lo que necesitas? ¿Sabes qué es lo que sucede contigo? Que tienes una extraordinaria actitud de agradecimiento. Aquí los 10 fueron sanados, pero uno fue salvo. Aparte de ser sanado, también fue salvo. Uno entró al reino de los cielos, mientras que los otros 9 solamente fueron sanados. Hasta ahí nada más. Porque este hombre tuvo una actitud de reconocimiento a Dios y regresó a darle las gracias. Cuando mi esposa estuvo tan grave, no dejó de pensarlo y agradecerle todos los días, al borde de la muerte, y yo no dejaba de estar clamando al Señor, nunca ordenando, solamente suplicando su benevolencia, su bondad. Y cuando finalmente la veo que está aquí, mi corazón vive agradecido con Dios, todos los días, todos los días, todos los días. A Dios teología, a Dios enseñanzas, lo único que hay es una actitud de agradecimiento constante, permanente. No se me olvida quién es Dios y cómo es que en mi grave problema que tenía, finalmente Dios escuchó. Yo he visto cómo en estos momentos mucha gente ha fallecido de muchas partes, he escuchado que se han muerto, y yo digo, mi esposa está aquí por la misericordia de Dios, por su bondad, porque tuvo compasión. No hay otra forma, no hay poder humano, no hay médico que pueda hacer esas cosas, solamente la mano poderosa de Dios lo puede lograr. Y entonces mi corazón vive agradecido. Y dice que este hombre que iba entre los 10 y se dio cuenta de su sanidad, luego regresó. No quiso decir, a ver, síganme, mejor vamos para acá. Él vino solo, no buscó ayuda de nadie, no buscó que alguien lo acompañara, él se regresó. Había que regresarse para darle la gloria a Dios. ¿Por qué no? Por supuesto que sí. Él merece todo. Claro que Dios es agradecido, entonces dice que se postró en tierra y no dejaba de clamar a gran voz, dándole gracias a Dios por su bondad. Esto es algo que tenemos que aprender. Jesucristo dice en la Biblia que cuando escuchó que los 10 gritaban, él respondió. ¿Por qué? Porque Dios siempre responde. Jesucristo siempre responde. Él es lo que él hace es cotidiano. Empieza luego a contestar. Alguien clamó a él con fe y Dios inmediatamente contestó. Y consta que estos que estaban clamando no eran judíos, eran reprochados por los judíos, eran reprobados por los judíos, no eran judíos, pero Jesucristo vio fe en ellos. Aunque no eran judíos, vio la fe. Y además vio de esos 10 a uno que tiene un corazón que los propios judíos no tuvieron. Este hombre estaba realmente agradecido. Él no solamente fue sano, sino que a partir de ese momento su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Los 10 que fueron, los que se iban para Jerusalén, los 9 que iban más este hombre, no dejaron de ser samaritanos, pero el que regresó dio la gloria de Dios, ya ahora era cristiano. Era un seguidor de Jesucristo, era su discípulo, ahora ya tiene un corazón transformado. Seguramente regresó con los 10 a Jerusalén para que se declarara sano y continuara su vida
de forma normal, como tiene que marcarse en la ley. Pero lo interesante es que este hombre adquirió, más que todos los demás, una actitud de agradecimiento que nos tiene que dejar a nosotros pensativos de cómo vivimos agradecidos para con Dios de lo que nos ha hecho. A veces la gente minimiza el favor tuyo. Es que, pues bueno, yo no tuve una enfermedad, pero Dios ya me perdonó. No, es que te perdonó. ¿Y qué pecados cometiste? Pues es que para ti son pequeños o no, pues para Dios son enormes y te llevan a la muerte, pero cuando tú pediste perdón por tus pecados, reconociste que Dios te perdonó, entonces vives agradecido con el Señor y tu vida es transformada. Ya no eres el mismo. Caminas diferente, piensas diferente, te sientes distinto. Se puede imaginar la vida de estos 10 leprosos. Estaban al borde de la muerte y vivieron. Estaban alejados de su familia y pudieron recuperar su familia, que pudieron recuperar sus trabajos, pudieron hacer su vida normal. Estos hombres no podían entrar a los templos, ni en el templo samaritano, ni en los propios templos judíos. Podían regresar otra vez al templo, lo que antes no se podía hacer. Podían otra vez rehacer sus vidas. Eso es una enorme bendición. Y vivir agradecido con esto nos lleva a algo más importante. A veces la gente piensa que la felicidad es tener mucho dinero, pero realmente la felicidad es que Dios te bendiga. La felicidad es que Dios te mire con agrado y te toque el hombro, te toque la cabeza y te reconozca como su hijo y te bendiga. Esto realmente es lo que se necesita. Es necesario entender que solamente la gente que vive agradecida con el Señor son personas que han reconocido su enorme pecado y su gran favor que Dios ha hecho por ellos, porque ahora son discípulos activos en el reino de los cielos. Esto es una gran enseñanza. Yo quiero ser como ese samaritano, porque yo no nací siendo judío, de hecho no lo soy ahora, soy cristiano, porque Cristo me rescató, pero ahora vivo agradecido con Él todos los días y no quiero pasar un solo día sin recordar qué cosa era y cómo es que ahora estamos en un lugar diferente. Yo creo que es una enorme enseñanza porque aunque estos 9 que fueron bendecidos olvidaron rápidamente darle la gloria que le merece. Las personas reciben el beneficio y se van por el beneficio, pero se van sin Dios. Una persona dijo, si mi hermana se sana de esa cáncer que tiene, yo me voy a convertir en sacerdote, yo voy a ser un predicador. Y Dios concedió y le quitó la enfermedad y fue sanada, y el hombre olvidó lo que prometió. Jamás fue sacerdote, jamás fue predicador, simplemente regresó a hacer las mismas condiciones que hizo en el mundo otra vez. Su corazón no fue transformado. Lo vimos llorando, angustiadísimo por su hermana que estaba muriendo, pero después de que fue sanado se le dio el favor. Eso es gratitud. Los cristianos somos personas que vivimos agradecidos por el enorme favor que Dios nos ha concedido y no debemos jamás olvidar. Todos los días tenemos que recordar de dónde venimos y qué es lo que somos en Dios. Dios les bendiga, pasen buena noche, nos vemos mañana. Pásenle. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.